Hola, en este video presentamos la síntesis del cloranfenicol y del acidanfenicol de acuerdo a su análisis retrosintético presentado en el video anterior. Basándose en la semejanza estructural de estos fármacos, primero se elabora la subunidad aromática con un carbono bencílico sustituido, continuando con su extensión a una cadena propílica sustituida y finalmente se preparará la amida correspondiente a cada fármaco. La síntesis inicia con la nitración regioselectiva del tolueno para preparar el paranitrotolueno empleando ácido nítrico en una mezcla de diclorometano, agua y a temperatura ambiente. Este método emplea un complejo de Werner de cobre como catalizador. Estas condiciones de reacción aseguran la mononitración regioselectiva del tolueno en condiciones suaves y evitando la formación de residuos tóxicos y peligrosos. Enseguida, el nitrotolueno se oxida con oxígeno molecular empleando la enzima lacasa, una metaloglicoproteína que contiene 4 átomos de cobre en presencia de un mediador de oxidación denominado ABTS. El para-nitrobenzaldehído 3 se obtiene con 98% de rendimiento. A continuación, la reacción entre el nitrometano y el formaldehído en presencia de carbonato de potasio como base en etanol produce el nitroetanol con 96% de rendimiento. La construcción de la cadena propílica sin 2-nitro-1,3-diol se realiza con la reacción enantioselectiva de Henry, que consiste en hacer reaccionar el para-nitrobenzaldehído con el nitroetanol en presencia de acetato cúprico y utilizando el ligante quiral acíclico cuya estructura aquí se muestra. En tetrahidrofurano a 0 grados por 72 horas, obteniendo el dinitrodiol 7 con 98% de rendimiento en una relación sin anti 90-10 y con un exceso enantiomérico del 95%. La obtención del grupo amino necesario para la formación de la amida se logra por hidrogenación catalítica de 7 con este catalizador de paladio sobre carbono disperso en sílice en un reactor de lecho fijo y en condiciones de flujo continuo con un tiempo de residencia de 10 minutos bajo estas condiciones de presión y temperatura. En estas condiciones también se reduce el grupo nitro unido al benceno. La diamina 8 se obtiene con 76% de rendimiento. La preparación del dicloroacetato de metilo necesario para formar la amida requerida del cloranfenicol se realiza por homologación del dióxido de carbono con carbenoides estabilizados con magnesio por reacción entre el diclorometano y el cloruro de magnesio de este reactivo. El ácido dicloroacético se obtiene cuantitativamente. Enseguida, su esterificación
en metanol en condiciones de Fischer produce el éster metílico también cuantitativamente. La reacción de formación de la amida consiste en hacer reaccionar la diamina 8 con el dicloroacetato de metilo en condiciones continuas en un microreactor a 40 grados con esta presión y con un tiempo de residencia de 3.5 minutos. Tomando en cuenta que la amina alifática es más reactiva que la amina aromática en 8, de esta manera se obtiene la amida 13 con 80% de rendimiento. Finalmente, la síntesis del cloranfenicol requiere la oxidación de la amina aromática en 13 al grupo nitro. Esto se logra por reacción del compuesto 13 disuelto en una mezcla de acetona agua en solución tampón a un pH entre 7 y 8, usando como agente oxidante ozone NDTA en estas condiciones de presión y temperatura durante 45 segundos de tiempo de residencia. El cloranfenicol se obtiene con 62% de rendimiento. Para la preparación del acidanfenicol se requiere preparar el compuesto 18. Esto se logra primero preparando el ácido cloroacético 16 por reacción del ácido acético con cloro gaseoso y con anhídrido acético. El ácido cloroacético se obtiene casi cuantitativamente. A continuación, la formación del éster metílico se logra por reacción con metanol usando cloruro de calcio tetrahidratado. El éster clorado 17 se obtiene con 98% de rendimiento. Por medio de sustitución nucleofílica con ácida de sodio sobre el cloroéster 17 se prepara el compuesto 18 casi cuantitativamente. Al hacer reaccionar el intermediario común 8 común a ambos fármacos con el ácido éster 17 en las mismas condiciones que las usadas en la reacción de amidación en la síntesis de cloranfenicol, el compuesto 18 se obtiene con 81% de rendimiento. Finalmente, la reacción de oxidación del compuesto 18 se lleva a cabo en las mismas condiciones que las usadas para la síntesis del cloranfenicol y el acidanfenicol se obtiene con 64% de rendimiento. Gracias por su atención.